tardes. Para mí es un gusto estar participando hoy en este primer Congreso Latinoamericano de Prevención y Actualización sobre Muerte y Duelo Perinatal. En primer lugar, me siento muy honrada de la invitación que me ha hecho Jessica Ruiz Díaz y también mi amiga Marta Cohen, a quienes conozco gracias a un amigo en común que hoy no está físicamente con nosotros, pero que recordaremos siempre, y es Alejandro Yenick, y que sé que esté donde esté, va a estar feliz de que sigamos trabajando juntos. El tema que me aboca a mí, yo soy pediatra, neuropediatra, profesora de pediatría de la Facultad de Medicina de Montevideo, Uruguay, y me he dedicado a la investigación de la muerte inesperada del lactante específicamente, y hoy voy a hablarles de eso y de la muerte intrauterina, de cómo es necesario un abordaje multidisciplinario y cuál es la experiencia en el Uruguay. Para empezar con algunas definiciones, la muerte súbita e inesperada del lactante es aquella que ocurre de forma repentina en menores de 1 año, sin encontrarse una explicación previa a la investigación médica legal que está exigida, y su causa puede ser, en definitiva, explicable o indeterminada. El síndrome de muerte súbita del lactante integra a las muertes súbitas e inesperadas del lactante, pero define la muerte de un niño menor de 1 año que ocurre aparentemente durante el sueño y no puede ser explicada luego de una investigación que es exhaustiva y que incluye la revisión de la historia, del escenario donde ocurrió el hecho y de una autopsia cuidadosa y en general realizada por un forense y un pediatra, patólogo pediatra. Hablemos ahora de muerte súbita e inesperada del lactante en esta parte y posteriormente les voy a comentar qué pasa en Uruguay sobre la muerte intrauterina y la muerte perinatal. La muerte súbita e inesperada del lactante es un hecho muy dramático para toda la familia, pero también para el equipo de salud que tiene que recibir ese niño que hasta entonces estaba bien y que fallece durante el sueño. Todos tenemos la obligación de conocer la magnitud de este problema, cuáles son las causas, para poder también conocer cuál es la epidemiología. Es una de las situaciones que es potencialmente evitables en salud, y nosotros debemos reflexionar acerca de hábitos de crianza para poder establecer y recomendar el cuidado de la salud de los niños durante el sueño. Eso exige que todo el personal esté sensibilizado, informado, y que haya un conocimiento y ejercicio de derechos con equidad desde el comienzo de la vida. Y cuando yo hablo de comienzo de la vida, hablo desde el momento de la planificación de tener ese bebé, esa bebé, ¿verdad?, en un futuro. Como todos saben, y yo no me voy a extender en esto, el síndrome de muerte súbita del lactante ocurre, ¿verdad?, cuando se dan 3 riesgos que coexisten, ¿verdad? Por un lado, un lactante vulnerable, que puede haber sido un prematuro, o que pudo haber sido expuesto a sustancias psicoactivas durante el embarazo, humo de tabaco, que está en un periodo crítico de su desarrollo y que frente a un estresor exógeno, esas 3 cosas se juntan, ¿verdad?, para determinar lo que después viene a considerarse como síndrome de muerte súbita del lactante. Entonces, en esta premisa de este congreso tan importante, Conciencia, uniendo esfuerzos para la prevención de la muerte inesperada del lactante y la muerte perinatal y la mejora de atención al duelo en América Latina, nos preguntamos y les queremos contar a ustedes qué hemos hecho en Uruguay, qué hemos realizado en Uruguay. En Uruguay, en el año 1998, empezó a funcionar el Comité de Estudio y Prevención de la Muerte Súbita e Inesperada del Lactante en la Sociedad Uruguaya de Pediatría, comité del cual soy integrante desde entonces y he trabajado en conjunto con destacadísimos colegas pediatras y otros especialistas nacionales. Es ahí que nosotros también empezamos a trabajar con nuestros colegas argentinos, con Yenick, con Roca Rivarola, ¿verdad? Y pudimos llevar adelante un montón de proyectos, con Norma Rosato, con Estela Grad, gente con la que le tenemos mucho cariño. Luego, en el 2010, a partir del Comité de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y también conjuntamente con el Poder Judicial,
y el Ministerio de Salud Pública, tuvimos la primera ley, la ley 18.537, que lleva a la creación del programa Muerte Inesperada del Lactante, el cual después les voy a comentar. También contamos con un servicio de salud mental en el Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rosell, que es un hospital pediátrico de referencia a nivel nacional. Y también con una unidad de cuidados paliativos perinatales desde el año 2010 que funciona en el mismo hospital. Y lo destaco porque nosotros somos un paisito chico que en realidad tenemos este centro hospitalario como centro de referencia donde se producen una gran cantidad de partos, y a la mayoría de los partos de salud pública, y también donde existen unidades de cuidados perinatales y unidades de cuidados pediátricos. En primera instancia, ¿qué pasó con el Comité de Estudio y Prevención de Muerte Súbita del Lactante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría? Y como les dije, que se generó en 1998, ya hace un siglo. En primer lugar, se trató de ver que hubiera un diagnóstico de situación. ¿En qué estábamos con este problema? Es entonces que se empieza a, nos empezamos a reunir con distintos especialistas y se empieza a generar un grupo de trabajo que después fue el Grupo 1000, en donde se plantea la autopsia obligatoria, protocolizada, realizada por un patólogo pediatra y un forense, y la discusión multidisciplinaria de los casos para llegar a un diagnóstico. En segundo lugar, la prevención, identificar, seguir grupos de riesgo, tratar de divulgar el tema síndrome de muerte súbita del lactante en la sociedad, generar campañas de prevención, formular políticas sanitarias válidas y también ejercer acciones a nivel de los equipos de salud. Y por otro lado, el otro plan de trabajo también incluía la información y la contención de los padres y la familia, acompañándolos en el proceso de duelo luego de haber perdido un hijo. En el año 2009 se aprueba este proyecto de ley, Muerte Inesperada del Lactante, que es la ley 18.537, en donde a todo niño menor de 1 año que fallece con un diagnóstico primario de muerte súbita e inesperada del lactante, se le realizará una autopsia por un equipo que va a estar compuesto por un forense y un patólogo pediátrico. Se crea a partir de esta ley el programa Muerte Inesperada del Lactante, que depende del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Justicia. Se crea un comité de muerte súbita del lactante multidisciplinario que va a supervisar las autopsias, revisará los diagnósticos, promueve, diseña medidas de prevención y desarrolla un reporte anual de recomendaciones, con lo cual el panorama que antes estaba exclusivamente en el ámbito forense pasa a ser un panorama mixto en donde se suma a lo forense el patólogo pediátrico y un equipo multidisciplinario para el estudio. ¿Quiénes ingresan al programa 1000? Todos los niños menores de 1 año que fallecen en forma inesperada en su domicilio o antes de su arribo al hospital, siempre y cuando no haya signos evidentes de una muerte violenta, ni tampoco hayan tenido una enfermedad terminal o crónica que por sí misma justificara que el desenlace fuera la muerte. En el programa 1000, entonces, la historia clínica del niño, el estudio del entorno, la paraclínica, la radiología, la autopsia completa, y ese equipo disciplinario que está integrado por todos estos especialistas, forenses, psicólogos, psiquiatras, patólogos pediatras, microbiólogos, pediatras, neuropediatras, genetistas y radiólogos, llevan al diagnóstico, clasifican el fallecimiento, la causa del fallecimiento, que puede ser una muerte explicable. La mayoría de los casos eran muertes de causa explicable y en general respondían a infecciones respiratorias, o casos de indeterminados clasificados como síndrome de muerte súbita del lactante cuando la autopsia, la historia y el escenario del lugar del hecho no arrojaban ningún diagnóstico, y una zona gris, que es aquella en la cual existe alguna evidencia en alguno de estos pasos que acabamos de mencionar, pero no es suficiente para el diagnóstico de muerte.
Si bien todos estos pasos fueron muy importantes, tal vez el que más me enriqueció profesionalmente y para ayudar también a las familias fue la entrevista a los padres y a la familia. En esa entrevista yo actuaba vinculada a un psicólogo, también había otros pediatras conmigo que lo hacían, que trabajábamos juntos y que utilizábamos un protocolo de recolección de datos. Esa entrevista, además de recolectar los datos que nos pudieran aproximar al diagnóstico, consistía en un momento de escucha, un momento de contención emocional que era muy importante para los padres, que muchas veces venían ellos dos, pero a veces venían abuelos, a veces venían hermanos. Nos permite conocer cómo funciona la familia también, cómo es la historia de los padres en ese contexto, y también nos permitía detectar situaciones en las cuales el duelo no estaba transcurriendo como debiera, sugiriéndose entonces opciones para atender a los padres o a los hermanitos o a los abuelos por equipos de salud mental. Hacíamos 2 entrevistas con la familia, una primera entrevista en la cual recabábamos información, informábamos qué se iba a hacer, sosteníamos emocionalmente a la familia, y una segunda entrevista que era la de devolución, cuando ya conocíamos la causa, ¿verdad? Ahí también muchas veces recabábamos más información, porque en la primera entrevista la situación de shock era tan importante que muchas cosas podían haber pasado subestimadas por los padres que en el tiempo en que se hacía el proceso del estudio, posteriormente aparecían, afloraban. Ahí también aprovechábamos para corregir hábitos inadecuados que hubiéramos detectado, también acciones de prevención con los hermanos o futuros embarazos, y también, sin duda, promover buenas prácticas de crianza y pautas de sueño seguro. Y con Rubén García Ángelis, que es un licenciado en psicología, hoy jefe del equipo de salud mental del Centro Hospitalario Pereira Rosell, con quien trabajábamos juntos, siempre planteábamos qué importancia tiene la interdisciplina. Y no implica que sea un montón de gente, un montón de profesionales que estén trabajando en conjunto en la salud, sino es trabajadores de la salud que están trabajando juntos. El psicólogo tiene que ser empático no solamente con la madre, con el padre, sino con todo el núcleo familiar. Y eso nosotros lo aprendimos trabajando juntos. De ahí la importancia de la interdisciplina. Y además importa para poder comunicar a través de los distintos procesos, desde lo que es la noticia del fallecimiento, la hospitalización, el alta hospitalario. Abraza las emociones que puedan surgir y también resulta de contención para todo el equipo, porque todo el equipo sufre ante estos eventos. ¿Qué podemos lograr desde la perspectiva de la interdisciplina? ¿Y qué nos perdemos si no trabajamos juntos? Bueno, nosotros podemos fomentar la asistencia a los servicios de salud, podemos involucrar las redes de la salud, conversar en distintos espacios de inserción familiar, de inserción cotidiana, laboral, educativa, podemos reparar el vínculo con el sistema de salud, en esos padres que se han sentido a veces abandonados por la tragedia que han tenido que sufrir, y también podemos empezar a trabajar al tener el derecho a un nombre del bebé fallecido, en el caso de que este fallecimiento se produzca antes del nacimiento. ¿Qué hemos realizado en Latinoamérica? Porque les comentaba que habíamos trabajado con nuestros amigos argentinos, pero también con la gente de Colombia, con la gente de Brasil, desde el Comité de Estudio y Prevención de Muerte Súbita e Inesperada del Lactante de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, ALAPE, el cual en este momento tengo el gusto de presidir. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, hemos trabajado en consensos, en el Libro Blanco de la Muerte Súbita del Lactante, conjuntamente con GENIC, en el grupo de trabajo de la muerte inesperada del lactante con la Sociedad Argentina de Pediatría, conjuntamente con Marta y con Ivonne y Rubio y con todo este grupo interesante de gente que siempre ha estudiado dentro del mismo nivel. Intervinimos en la jornada sobre muerte inesperada del lactante y del recién nacido de la Sociedad Argentina de Pediatría 2014. Hemos llevado el tema, ¿verdad?, a la Asociación Latinoamericana con la Declaración Montevideo que hicimos
en la Conferencia Internacional sobre Stillbirth, and Baby Survival del año 2016, que fue realizada en Montevideo, y como pueden ver acá, tuvimos integrantes de Chile, de Cuba, de España, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Italia, y también de Colombia, que intervinieron junto a nosotros. Ahí fue que establecimos la importancia en conjunto de los cuidados prenatales, del control de la embarazada y del acompañamiento del embarazo, evitar la exposición a tóxicos, evitar la exposición a tabaco y alcohol, y todos los cuidados postnatales que nosotros después los utilizamos en las campañas en cuanto a los controles pediátricos, en cuanto a los esquemas de vacunación, en cómo colocar al niño a dormir, cómo tienen que ser las características de la cuna, cómo debe ser el ambiente en el que el niño está, ofrecer el chupete, la lactancia materna, dar a los padres a conocer los riesgos que tienen, por ejemplo, prácticas como el colecho, y tratar de minimizar los riesgos para que el lactante tenga un sueño seguro. Ya ahí tratamos de dirigirnos como campañas de sueño seguro. En esta campaña, conjuntamente en Uruguay, con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el programa Uruguay Crece Contigo, la Sociedad Uruguaya de Pediatría y UNICEF, fue que hicimos una campaña que se lanzó en 2018, la cual todavía no hemos tenido la oportunidad de evaluar en cuanto al alcance que ha tenido, ¿verdad? En donde se daban recomendaciones a los niños y a las familias más vulnerables se les daba una cuna. ¿Qué pasa con el tema de la muerte intrauterina y la muerte perinatal? Bueno, en nuestra reglamentación entendemos por muerte fetal la muerte intrauterina cuando el producto de la gestación tiene más de 20 semanas o pesa más de 500 gramos, y entendemos por muerte de una persona nacida viva a la que ocurre luego de haber existido en la vida extrauterina, cualquiera haya sido su duración. Muerte perinatal para la OMS es aquella que ocurre a partir de la semana 22 de gestación, también conocido como morfinato u vómito fetal, y de funciones de nacidos vivos dentro de los 7 primeros días de vida. En cuanto a la muerte perinatal, les contaba que en nuestro hospital existe un servicio de salud mental, que aquí vemos representado en sus integrantes, siendo el encargado el licenciado Rubén García Ángeles, que es psicólogo, ¿verdad? Y esta disciplina de salud mental acompaña el proceso del duelo, que puede ser transitado con las características generales y los pasos de un duelo normal, o puede tener situaciones en las cuales se requieran tratamientos farmacológicos o también de otra índole. Este equipo de salud mental del Hospital de la Mujer acompaña no solo a la madre, sino a todo el entorno familiar, comunica los diferentes procesos desde lo que es la noticia, la internación, el alta hospitalaria, y habilita todas las emociones que surjan, ¿verdad?, para poder actuar sobre ellas. Plantea este equipo, y nosotros compartimos, la necesidad de un protocolo de actuación ante la muerte intrauterina, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta el concepto de salud integral, el ser biológico, psíquico y social. También necesidad de lograr que se involucren otros actores, tener una mirada profesional que permita transitar los distintos procesos conjuntamente con la gestante, el cogestante, más toda la familia, ordena al técnico, ayuda a que haya una comunicación más ordenada, permite manejar el contexto en el que la muerte ocurre y habilita la posibilidad de un duelo adecuado, que es fundamental. También tenemos nosotros, a nivel del Hospital Pereira Rosell, una unidad de cuidados paliativos perinatales que surge en el año 2010 en nuestro centro hospitalario. Es un modelo abierto que se integra con los demás equipos asistenciales y actualmente viene desarrollando una red nacional. Aquí tenemos los nombres: la doctora Rufo y la doctora Bocarato, son dos de sus integrantes principales, son ambas pediatras neonatólogas que trabajan en conjunto con otros actores, interviniendo en distintas instancias de la muerte perinatal. ¿Qué escenarios de acción son los que tiene este equipo?
una enfermedad o condición fetal que amenace la vida intrauterina o extrauterina, un pretérmino en la periviabilidad, un recién nacido que tenga una encefalopatía hipoxiquémica severa, un óbito intrauterino o periparto, una embarazada cuya patología dependiente o independiente del embarazo pone en riesgo la vida del binomio, un recién nacido crítico que no responde a los tratamientos convencionales o que fallece en la unidad neonatal, un recién nacido que evoluciona con secuelas o necesidades especiales y que puede sufrir complicaciones que amenazan la vida, y por supuesto que la familia en cualquiera de los escenarios. Hay diferentes etapas, hay una etapa en la recepción, ¿no? De los niños, desde el punto de vista de los cuidados paliativos, una etapa en la que se identifican problemas y necesidades, ¿verdad? Y se evalúan no solamente los problemas físicos en base al grado de certeza del diagnóstico o pronóstico, sino también se evalúan las necesidades de la familia, que eso es muy importante. Y una segunda etapa en la cual se dan las respuestas basadas en esos problemas y necesidades, y ahí se planifican cuidados que respeten los deseos, que respeten la conducta que han acordado los padres. Siempre va a estar abierta a volver a preguntar sobre aquellos aspectos, ¿verdad?, que pudieran haber generado dudas. Las distintas posibilidades de abordaje, entonces, son en un niño en un mortinato, en un óbito, en un recién nacido vivo que ingresa para tratamiento, o en un recién nacido vivo que fallece en la recepción. Existen en nuestro país, además, distintas organizaciones de padres que han presentado varios proyectos de ley que permitan dar nombre a ese hijo fallecido. Nosotros coincidimos en que ese es un paso muy importante. Hay diferentes proyectos que se han presentado ante el Senado y que están siendo objeto de estudio. Se definen estos proyectos al mortinato, se reconocen los derechos de los progenitores en relación a su inhumación y posibilitan la posterior inscripción voluntaria en el registro de Estado Civil. Vamos a dar un nombre. Esta ley tiene como objeto promover el reconocimiento de la maternidad y la paternidad en el entendido del o de los roles que se ocupen frente a la muerte perinatal intrauterina de su hijo o hija mortinato. Todo esto apunta a la creación de un protocolo nacional de actuación que sea acorde frente a la muerte gestacional y perinatal, que sea propicio tanto para el equipo de salud como para los familiares del mortinato. Se va a encomendar, y se plantea encomendar al Ministerio de Salud Pública designar una comisión multidisciplinaria para que se elabore un protocolo único de actuación, la cual va a estar conformada por un médico ginecólogo, por un obstetra, partera, licenciado en enfermería, médico neonatólogo, licenciado en psicología, licenciado en registros médicos. Se va a tratar de realizar la prestación debida de salud mental para la asistencia prioritaria de la persona gestante al cogestante, atendiendo la manifestación de su voluntad. Y se reconocerá a la persona gestante y o a ambos en virtud de lo dispuesto a tales efectos en el Código Civil Uruguayo, en el Código de la Niñez y la Adolescencia y las demás normas concordantes, a inscribir a sus mortinatos en el registro del Estado Civil, en el libro de defunciones de la sección mortinatos. Muchas gracias por su atención. Realmente ha sido para mí muy importante estar hoy con ustedes. Y bueno, transformar con conciencia el presente es uno de los objetivos fundamentales. Muchísimas gracias.